Luego del informe del Consejo Fiscal Asesor, un órgano independiente de las autoridades que evalúa la política fiscal del gobierno y que marcó incumplimientos preocupantes en 2024 que no invalidan algunos avances, el legislador del Frente Amplio fue crítico. Sebastián Baldomir escribió un hilo en su cuenta de X con algunos fragmentos del informe y remarcó que de las 3 partes de la regla fiscal instalada por el gobierno, hubo 2 en las que se equivocaron y en la tercera se aumentó el tope de endeudamiento para no pasarse. Asimismo, remarcó que hubo errores de pronóstico y que el gobierno no tomó medidas, pese a que el Consejo Asesor lo había advertido en julio. El informe del Consejo Fiscal cuestionó que se haya activado una cláusula de salvaguarda para ampliar el tope legal de endeudamiento en 2024. El CFA advirtió que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 constituye una señal de preocupación, ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre el PIB. Respecto al incumplimiento de las metas fiscales, los economistas también señalaron los errores de pronóstico en la estimación de inflación y su impacto en la recaudación nominal de DGI. Hernán Bonilla, economista, presidente y fundador, además del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a bajar un poco a tierra este asunto, ¿no? Porque la gran pregunta que se hacen ciudadanos, pero sobre todo una administración entrante, es, a ver, ¿en qué orden está la casa? ¿No? ¿Cómo me dejaron el asunto? Sí. Bueno, ¿hay margen para la queja o no? A ver, para ordenar un poco el tema, tenemos desde 2020 con la LUC se creó la nueva regla fiscal, que incluye la regla fiscal, efectivamente, que vino a intentar justamente poner un poco de límites a la discrecionalidad del manejo del gasto público, ¿no? Ahí va. Hagamos incluso desde antes, si le parece, Bonilla. Sí. ¿Qué es el déficit fiscal, no? Cuando la gente está esperando los indicadores de economía y todos parece que suenan bárbaro, no lo sentís en el bolsillo. Bueno, vamos desde ahí. ¿Cómo se mide y cómo se calcula el déficit fiscal? ¿Y de qué déficit fiscal hablamos? Si del estructural, el primario, el global, porque desde ahí los cálculos si no dan diferente, ¿no? Claro. Bueno, y ahí tenés un montón de indicadores, algunos de los que vos mencionaste, que también depende qué se mire, lo que uno puede decir. Pero básicamente el déficit fiscal, y en general, deberíamos hablar de resultado fiscal, porque podría ser deficitario o superavitario. Exacto. En general, en Uruguay y en todos los países del mundo es deficitario. Por eso en general hablamos de déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que recauda el Estado y lo que gasta. En general, como gasta más de lo que recauda, tenemos una diferencia, que es lo que llamamos déficit fiscal, que se puede medir en general en tantos millones de dólares, o también otra forma de medirlo es en relación al producto. Y hablamos de 4% de déficit fiscal o lo que sea. Bien, el tema es que en otros periodos de la historia, o en las administraciones anteriores, no había una regla que pusiera un tope a ese endeudamiento, claro, a ese gasto por encima del ingreso. Claro. Y uno podría pensar o tener la expectativa de que con la regla fiscal mediante nos iba a ir mejor, capaz, en el resultado, ¿no? En la prolijidad de las cuentas públicas. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, primero, esto que es bastante estructural de déficit fiscal, ¿no? Uruguay no tiene superávit fiscal desde que Connie estaba en la OPP, ¿no? Vos arruinaste todo, Connie. No, yo justamente entregué mi función y en agosto del año 91 y en el 92 hubo superávit fiscal. Y en el 93 hubo superávit fiscal. Pero o sea que era tu sueldo lo que se llevaba el gasto público. Yo recibí... Fue los que fueron después. Yo recibí bueno, señores, por favor. Yo recibí 8% y entregué 18 meses después 0. O sea que cuando Milei hace mucha alaraca, no llega conmigo ni cerca. Bien, también te dirán, bueno, ¿a quién dejaste tirado para llegar a ajustar esas cuentas? Y bueno, hice con toda conciencia lo que debía hacer, porque era lo que habíamos prometido en la campaña electoral. Por algo te sacaron. Lo volvería a hacer. Bonilla, 100 veces. Volvamos. No, efectivamente. Ahora tiro otro centro. Ahí va. El tema es que la nueva institucionalidad fiscal, la nueva regla fiscal, efectivamente tiene 3 pilares, ¿no? Un tope al gasto, al incremento del gasto en el año, al incremento de la deuda, y le incorpora también un análisis estructural, que esto es ver más allá del ciclo en el que se está
y más allá de los ingresos y los gastos extraordinarios, cuál es el resultado, digamos, despejando esos efectos. Sí. Creo que algo bien positivo es que se haya instrumentado la regla, que se cumplió los primeros 4 años, no se cumplió el año pasado, y que el gobierno actual, Gabriel Ordóñez y su equipo, esté pensando en cómo mejorar la regla fiscal y no en eliminarla o cambiarla por otra. ¿No se cumplió porque se tuvo que usar la cláusula de salvaguarda? Efectivamente, ahí hay una discusión entre el Ministerio de Economía y el Consejo Fiscal Asesor, si se estuvo bien o mal utilizada, Sí. pero también el aumento del gasto fue mayor al tope que pone la regla fiscal, que es el crecimiento potencial de la economía, que ese dato viene dado por otra comisión que se creó con la regla fiscal, que es una comisión de expertos, que es la que da el insumo del crecimiento potencial. Que es la que da, digamos, lo ubica Esquirru de los números, claro, un pronóstico. Bueno, pero ya se erró en ese cálculo, ¿o no? Claro. Tanto Sí. que hubo que dar marcha atrás en el correr de la administración. Hay un incumplimiento de esos topes que fija la regla fiscal del año pasado, y ahí está la discusión entre el Ministerio de Economía y el Consejo Fiscal Asesor y economistas de por qué se dio, cómo se dio, si se podía corregir o no. Yo diría que para pasar un poco en limpio la discusión, lo que tenemos es que el gasto nominal del año pasado fue el que venía de la rendición de cuentas del 2022. O sea, no hubo aumentos extraordinarios del gasto en el año electoral. Dicho más sencillo... Claro, porque uno tiende a pensar que es eso. Siempre previo a las elecciones se gasta más. Y entonces siempre es mentira. Siempre remiten a la rendición de cuentas anterior. Casi siempre fue verdad. Y hay algunos economistas que han hecho sus tesis. Pero no es el cálculo en base a la rendición del año anterior. No. El asunto es el fenómeno del aumento desmedido del gasto en los años electorales fue objeto de muchos trabajos académicos. Sí. El primero que lo planteó fue en una serie de editoriales, Ramón Díaz en búsqueda, sobre los datos de los tiempos de la democracia anterior al golpe, porque eran los datos que en esa época tenía Ramón Díaz. Luego, el actual director del Instituto de Estadística hizo un trabajo monográfico, creo que era su tesis para recibirse, sobre ciclos políticos y ciclos económicos, con un particular énfasis de este tema, y también hasta la carrera de Ciencias Políticas este tema estuvo arriba de la mesa. De modo que no es novedoso, salvo el doctor Valle, que por supuesto en el año 2004 ni tenía chance de ganar las elecciones, ni su candidato... Ni un mango tampoco. Ni le quedaba resto, Ni claro. tenía gran disponibilidad, hizo ningún carnaval electoral. Bueno. Todos los demás lo han hecho siempre. Entonces, Incluso este gobierno. Incluso este gobierno. Bueno, con la salvedad esta de que el gasto nominal fue el previsto, ¿no? No hubo un aumento adicional del gasto es que lo en el habían año previsto. electoral. Habían previsto gastar más. Era el gasto que estaba previsto. Y entonces, ¿por qué tenemos un déficit fiscal más alto del previsto y por qué no se cumplen estos pilares de la regla fiscal? Exacto. Esencialmente porque hubo lo que se llama una sorpresa inflacionaria, una sorpresa inflacionaria positiva. La inflación fue menor a la prevista, por el propio Ministerio de Economía, por los expertos, por todo el mundo. ¿Y eso por qué influye en el resultado fiscal? Porque si yo calculo en el 2023 cuáles que van a ser los precios en el 2024 y terminan siendo más bajos, porque hay una menor inflación, la recaudación que yo tengo también va a ser menor, porque recaudo, por ejemplo, de IVA. Al nivel de precio. Recuerden que también eso llevó también a error o a tener que reajustar la recuperación salarial. Claro. Entonces ahí tenés esa sorpresa inflacionaria que te determinó que la recaudación fueran casi 600 millones de dólares menos de lo previsto. Entonces, ahí está la explicación de la diferencia, lo que no invalida, y esto lo dice también el Consejo Fiscal Asesor, el mecanismo de la regla fiscal, que le otorgó mucho más transparencia al seguimiento de los números fiscales, efectivamente pone topes. Hay cosas para mejorar de la regla fiscal, sin duda, podríamos hablar de eso, pero de todas formas, tenemos en los últimos años una estabilización de la relación de la deuda-producto, que es importante, y una regla fiscal que en sus primeros años de funcionamiento yo creo que deja una muy buena base para mejorarla y para solucionar el problema que describía Connie muy bien, que ha sido histórico y endémico en Uruguay, de que
ese ciclo electoral del gasto público, esta vez yo creo que se evitó, y el mal resultado se debe a este efecto. Casi todo se explica con este efecto de la sorpresa inflacionaria. Bien. Dos preguntitas breves y abro el panel. Una remite a noticia de búsqueda online, fresquita, que remite a la presión fiscal, es decir, a lo que se logró recaudar, ¿no? Y ahí, si en el 2019 la presión se ubicó en el 18,9% y en el 2024 en el 20,3%, ¿eso no cambia un poco digamos, la materia prima con la que se están haciendo estos cálculos? Eso quiere decir que efectivamente hoy se está gastando más que lo que se gastaba hace unos años, lo cual a mí me gustaría que no se gastara más, pero es un incremento relativamente pequeño del gasto ese, ¿no? ¿No mueve la aguja ese número? Yo creo que no. Bien, perfecto. Y la otra pregunta, para ver si termino de entender lo de la cláusula gatillo, ponele, ¿no? Sí. Que es lo que permitiría jugar un poquito más o flexibilizar la regla. Si no se utiliza en una pandemia, ¿cuándo hay que utilizarla? Casos como el de la pandemia están explícitamente en la ley de que ahí se puede utilizar. Y en la pandemia se utilizó. La discusión que hoy hay entre el Ministerio de Economía y el Consejo Fiscal Asesor es que el Ministerio apela a un cambio abrupto de los precios relativos, que es esto que tiene que ver con la baja de la inflación no prevista. E incluso el Consejo Fiscal dice que el Ministerio le erró en sus proyecciones. El Ministerio dice sí, le erramos menos que los analistas privados. Sí, menos que los del Banco Central, lo decía. Los que le remiten pronósticos. Que lo que contestamos la encuesta del Banco Central. Efectivamente está el problema está en si ameritaba usar la cláusula que te permite emitir más deuda. Sí, emitir más deuda. La cláusula te permite aumentar 30% la emisión de deuda. Y el Ministerio efectivamente le aplicó esa cláusula gatillo recién en noviembre del año pasado, que fue cuando se vio que iba a ser necesario emitir más del tope. Pero ese 30% adicional está previsto en la ley también. Bien, perfecto. Si eso es dejar la casa en orden, en desorden, un poquito desprolija, se lo vamos a preguntar ahora en breve, pero una vuelta de panel. Preguntas, Marta. Yo me quedé pensando en una cosa. A ver, si estaba dentro de las posibilidades, ¿por qué la objeción? Si el aumento del gasto estaba dentro de lo que era la cláusula, ¿por qué viene la objeción con el consiguiente enojo de una ministra que fue incluso premiada a nivel internacional por su gestión? Es una buena pregunta y ahí está parte de la discusión esta que se está dando. El argumento del Ministerio de Economía es, ya en el año electoral no es posible ponerse a asignar las partidas que ya están previstas desde el año anterior. Lo que dice el Consejo Fiscal Asesor es que se podría de todas formas haber tratado de limitar el gasto del año electoral. Eso era muy difícil y hasta es discutible que sea legal poder hacerlo, porque las partidas ya están asignadas, porque los ministerios están ejecutando las partidas. Entonces, ¿qué se podría haber hecho? Algo parecido al decreto que se utilizó en marzo del 2020. No sé si se acuerdan. Con las vacantes. Y las vacantes. Eso y, no llenar vacantes, y un tope a la ejecución del gasto que se topeaba en el 90% de lo que tenían asignado. Ahora, eso al principio de un gobierno no fue fácil de instrumentar, pero al principio del gobierno es relativamente más fácil que en el último año en que ya no se pueden estar toqueteando las partidas que están asignadas, ¿no? Sí, exacto. También la duda que tengo, para mí hay una disputa entre economistas, ¿viste? De que yo tengo razón y vos no, y decir, y a nadie le gusta que le critiquen su gestión. Me quedo con lo que dice Connie, que a nivel electoral ha sido siempre, incluso en este gobierno. Porque la duda, yo leí algo de 250 millones de dólares, que es lo que se excede el gasto y por eso se aplica la cláusula gatillo. ¿No había posibilidades de restringir 250 millones de dólares en el presupuesto? Porque dice, no, pues si no se cumplen los compromisos. ¿No había nada para cortar para llegar a eso o lo electoral influye realmente? Yo creo que hay más. Eso que vos decís, Alfredo, se podía hacer y se hizo en buena medida en el primer año de gobierno. Ahora,
sacar por ejemplo, un decreto limitando ejecución del gasto en el último año del gobierno, cuando además esto ya era avanzado el año que entró en discusión, era muy difícil. Por los costos políticos. No, por los costos, por razones de funcionamiento de las distintas oficinas. Vos ya tenés una proyección pasiva de cuáles iban a ser el gasto que iba a tener. No hubo aumento del gasto, pero a su vez no hay aumento del gasto, pero también es muy difícil decirle, además de que no hay aumento, te voy a sacar plata que vos ya tenías asignada en el presupuesto y que en muchos casos hasta ya se había gastado. Entonces, una de las cosas que dice el comunicado del Ministerio de Economía es que al análisis del Consejo Fiscal Asesor le falta realismo de entender que no se podía ponerse a reasignar o a cortar partidas que los ministerios, digo ministerios entre otras dependencias públicas, ya estaban ejecutando o ya habían ejecutado en muchos casos. Lo extraño es que una cosa es que lo diga el Cuesta Duarte y otra cosa es, ¿no? Que además, ¿quién lo nombró este Consejo Asesor? ¿El gobierno? El propio gobierno. O sea que fue Extraña. No, yo creo que es una buena cosa de todas formas porque demuestra la independencia del Consejo Fiscal Asesor. Sí, pero no le gusta mucho al ministerio. Y mejor, quiere decir que estuvo bien nombrado y que están criticando. Uno puede opinar que me estoy de acuerdo con esto, con el otro, con el Ministerio, con el Consejo Fiscal Asesor. Ahora, yo creo que es sano y es un signo de que está funcionando bien que el Consejo Fiscal haga críticas al gobierno, le diga, me parece que tendrías que haber hecho tal cosa, y que el Ministerio explique por qué no la hizo. No hay que tomarse, si hay una discusión hay problemas. Yo creo que es una buena discusión y ayuda a mejorar la regla fiscal. Jorge. No, la verdad que yo estoy entendiendo bien el problema ahora recién que Hernando estaba planteando. Yo la verdad creo que el instrumento es un muy buen instrumento. Creo que ayuda por lo menos a contener los excesos que se puedan dar. Tiene sus gatillos, porque si mañana vos la plata no te alcanza, pedís una elevación de tipo de deuda, el Parlamento la acepta y finalmente podés seguir pagando lo que estés sin pagar. Podés endeudarte, digamos, de alguna manera. Que puede pasar, le va a pasar a algún gobierno, aún con todos estos mecanismos, cuando llega un momento y dice, mirá, esto no puedo cumplir. Y después vendrá todo lo que está pasando ahora. El Consejo Asesor del gobierno que venga, que le dirá, che, mirá, vos no cumpliste con esto, por aquello, por otro. Creo que es sano discutir, me parece que está bien, que es sano. Y me parece también que, bueno, ya veremos, ahora va a cambiar el sábado, cambia el gobierno, y ya veremos allí después como el Frente Amplio encamina las cosas, pero yo coincido con Hernán, me parece que la discusión es sana. Y que alguien no te diga amén, también está bien. Esperemos que en el futuro siga siendo así. Nunca sabemos en el futuro si es tan fácil decir amén a todo, pero me parece que está bien. De cualquier manera, ven que siempre estamos, no es para hoy, ¿no? Pero siempre estamos hablando del fenómeno de la plata que no alcanza, ¿no? Y nunca hablamos mucho ni profundizamos mucho en el fenómeno de cómo hacer que la plata alcance, o sea, que se produzca más. Que no está en el día de hoy, que no es para hoy, que no es para nada de eso, pero cómo hacer que el país pueda producir más justamente para que no surjan estos problemas, ¿no? Pero bueno, pero me parece que el mecanismo está bien, que funcionó. Después ya discutiremos de política, si mirá, me dejaste con un 0,4 más, con un 0,5 más, che, mirá, esto es un desastre, ahora tengo que hacer no sé qué cosa. Hasta el mismo Donne ya ha dicho, creo que no veía necesario aumentar impuestos, lo dijo. Sí. Y bueno, hay Arbeleche a veces que va siempre arriba, ¿no? Pero bueno, estas son cosas de la política y tal. Pero no, yo la verdad que entiendo que bueno, que estas discusiones deberían ser, o deberíamos todos interpretarlas como sanas y no como no por no pelearnos, viste que yo tenía razón y vos no. Entonces te gané, yo soy un fenómeno y vos no sos un fenómeno. Eso no sirve para nada, así no se crece. Pero bueno, vamos a ver si podemos en el futuro que sea diferente. Por acá, ¿quién faltó, Connie? Yo quería simplemente relatar lo que es la experiencia que uno ha pasado por el breve y fugaz tránsito por la función pública. Los agentes del Estado de origen político tienen una compulsión, en mi opinión, algo insana hacia el gasto. Es decir, el dirigente político no entiende
que sería mucho mejor que hiciera lo que tiene que hacer en la dependencia donde está con la mitad de los recursos. Porque esa idea, que es la que tiene cualquiera en su casa, es decir, si tenemos que resolver el tema de la limpieza de la casa, la cocina o las compras, lo que hacemos en el núcleo familiar es ingenio de eficiencia de costo. Es gastemos menos, encontré un lugar donde estas cosas valen más baratas y además lo hacemos en menos tiempo y contrato a una persona que sale más barata que yo si me pongo a hacer esa tarea. Bueno, ahora, eso que es la inclinación natural de la unidad familiar, que es la esencia de la sociedad en la que vivimos, en el político, yo debo decir, es difícil encontrarlo. Alguna vez, por supuesto, tengo el recuerdo de gente con magnífica predisposición a hacer las cosas con menos plata y menos gasto. La mayoría de las llamadas que uno recibe, si tiene acceso a liberación de gastos, es ¿por qué me cortaste esto o me mandaste recortar el 30% de este gasto, que era importantísimo? Bueno, porque tenías que elegir uno y fuiste tú el que elegiste ese. Porque yo lo que te dije es que hay que gastar 30% menos. Entonces, no vamos, digo, mientras esta mentalidad no se difunda entre los actores políticos, estamos fritos. Vamos a tener crecimiento constante del gasto y obviamente un día uno pierde el crédito, porque seguir el gasto y no generar la ambición de equilibrar o de tener superávit para ahorrar. Pero esa línea ni siquiera es la que plantea por lo menos el ministro de Economía designado del nuevo gobierno. Ni siquiera se aplicó otra línea que no fuese esa en las administraciones anteriores. Más o menos se cuidó, salvo en la de Mujica, por ejemplo, ¿no? ¿Más o menos se cuidó o no, Bonilla? A ver, se dicen frases que quieren reformar el Estado. Bueno. Y reformar el Estado no es reducir sus costos. Reformar el Estado no es incorporar tecnología para hacerlo más eficiente. Reformar el Estado no es eliminar controles exagerados o inútiles. Todas esas cosas son la reforma del Estado. Entonces la gente está a favor del bien y contra el mal, pero no a través de los instrumentos con los cuales eso se puede lograr. Bonilla, y entonces estamos fritos. Una pregunta, para que ¿vale la duda o vale preguntarse si realmente la disputa entre el MEF y la evaluación del Consejo Fiscal Asesor, lo que la ministra reclama, ¿es pragmatismo o es balance? O sea, que me estén dando los números. Parte del comunicado del Ministerio lo que le reclama... Sí, pero ¿es pragmatismo o es balance? Yo creo que le reclama que sea más pragmático, que tome en cuenta la realidad y también que tenga en cuenta los balances. Pero acá yo creo que hay que tener en cuenta que hay dos funciones muy diferentes. La ministra de Economía tiene que tener en cuenta un montón de objetivos a la vez. No es su único objetivo cumplir estrictamente con la regla fiscal. Tiene muchos otros objetivos. Sí. El Consejo Fiscal mira una sola cosa. Si uno va al dentista, le va a decir, lavate los dientes 5 veces por día con hilo dental, usa flúor, todo eso, y después la mayoría de la gente no hace todo lo que le recomienda el dentista. Pero está bien, el Consejo Fiscal lo mira desde su ventana, que es la preocupación fiscal. Está bueno eso para entender un poco qué abarca, o todas las... Porque es verdad, lo que no quita que... si tiene que ser la ministra la que juzgue la evaluación del Consejo Fiscal Asesor, ¿no? No, yo creo que el intercambio es bueno. ¿Sí? Es más, me parece bien lo que hace el Consejo Fiscal, de alertar, decir esto no me gusta o esto me parece bien, o esto lo he hecho distinto. Es que para algo fue constituido y creado, ¿no? Está para mirar eso. No tiene que opinar sobre la inflación, sobre el empleo, sobre otras cosas. Bien, tienen por allí el tuit de Sabini. Es duro. ¿Sobre? Bueno,
justamente sobre esto, sí. No lo vi. Bueno, mientras lo busco... Yo tenía dos preguntas Dale, para adelante, hacerle. sí. Dos específicas. Yo no sé nada de economía, pero ¿qué tanto influye en este aumento del gasto esa presupuestación que hubo de 400 y algo funcionarios? Valdomir, perdón, no sabía. En ACE, y el reparto, esa costumbre del reparto de economías que tienen en algunos organismos donde lo que les sobró del año se lo regalan a los empleados como una suerte de premio adicional. No vinculado, ilegal, pero lo hacen. completamente. Pero lo hacen y lo reclaman. El famoso reparto de economía sucede. Sí. A ver, son esas dos cosas no impactan directamente en el resultado, ¿no? Ok. Porque es presupuesto que ya estaba Está bien, asignado. pero no tendría que volver a las arcas del Estado en vez de repartirlo entre los funcionarios, porque el reparto de economía yo nunca le entendí la lógica. Y son prácticas del Estado que tienen que ver con la técnica presupuestal. Hay cosas que están mal. Los organismos al final, van en el sentido de lo que vos decís, los últimos meses del año, cuando ven que les sobra plata, entran a gastar en lo que sea. Sí, claro. Eso está mal. Pero responde a una lógica presupuestal que requiere cambio desde la Constitución a las leyes de presupuesto. Pero una cosa Pero, es que yo como Marta, organismo... pasa por ser que si tenés plata que no gastaste, la gastás en cualquier cosa, porque si no vuelve a rentas generales y al otro año no te la adjudican. Pero, Alfredo, eso es una práctica muy común. Una cosa es que vos la uses Es ridículo, pero... No, pero una cosa es que vos la uses para cambiar sillas o comprar equipos de... Pero cosas innecesarias. Pero Muchas otra- veces dice, hay que no gastarlo porque si necesario. no, Pero te va a otra rentas cosa generales. es que se lo repartas a los funcionarios como una suerte de... Y entre comprar cosas inútiles y dárselo a funcionarios, dáselo a No, la funcionarios. verdad que- y después la otra, esa presupuestación Yo que hubo defendía brutal a en Ney por ACE, eso. ¿era necesaria? No tengo idea porque ¿O no sé genera los... una proyección de gasto bastante más complicada? A ver, si son necesarios o no, desconozco el funcionamiento de ACE. Ahora, no te implica un incremento... En la medida que era gente que ya estaba trabajando en ACE, lo que están haciendo es presupuestarlos, el gasto es el mismo. La crítica podría ser que si no eran funcionarios presupuestados, ahora al presupuestarlos se vuelve un gasto permanente. Y sí, claro, se vuelve un gasto permanente. No, la con crítica costos ahí es no los cargos de atención, es que hay cargos que son políticos más que de atención. Ahí viene Claro, la crítica. ese es el tema. O sea, que ahí estás presupuestando gente que en definitiva No era partidaria. necesaria. Bonilla, me gustaría referirme al tuit de Valdomir, Sebastián Valdomir, justamente para ver si es por ahí que se puede argumentar o si puede que le pase como puede pasar a muchos otros, no terminar de entender por dónde va la cosa. Sebastián Valdomir plantea, finalmente salió el último informe del Consejo Fiscal Asesor sobre la economía uruguaya y la política fiscal del gobierno de la calle Pou. Después sí hace una cuestión, bromea, no sé si bromea, pero plantea lo de, a ver, vamos a conocer finalmente el estado real de la Ferrari que dejan al próximo gobierno. ¿Se acuerdan que eso había estado...? Sí. Eso decía Da Sacando Silva. ese elemento de política partidaria, bueno, parte del... Llega a tres conclusiones, Valdomir, llega. Dice, de tres partes que tiene la regla fiscal, que es verdad, estuvimos repasando con Bonilla cuáles son esos 3 puntos, instalada por el gobierno, se equivocaron en 2. Y en cuanto a la tercera, se aumentó el tope de endeudamiento para no pasarse tan bien. Habían errores de pronóstico y esto lo había advertido el Consejo Asesor en julio y no se tomaron medidas. Bueno, ¿qué se puede inferir de esto, de este razonamiento, de este planteo? Y parece que Valdomir se alinea con el Consejo Fiscal Asesor. Habría que preguntarle qué gastos hubiera cortado él el año pasado, ¿no? Porque no... Y un tema que me excede a mí es que esta discusión sí es legal, incluso recortar partidas ya asignadas en un año en que el gobierno no puede tocar el presupuesto, en el año electoral. Pero sobre la otra discusión que me parece más interesante, quizás, que es cómo se entrega, cuál es el balance de la regla fiscal y de la situación fiscal que recibe el próximo gobierno. Yo creo que el balance es que la situación en que se entrega es mejor. Y para no entrar con los adjetivos de automovilísticos, creo que hay que repasar algunos datos. El déficit fiscal es ligeramente inferior, pero es inferior. El estructural, que es este que decía, sin mirar el momento del ciclo económico en el que se está y los ingresos y los gastos extraordinarios, es prácticamente un punto mejor que el que era, un punto de producto mejor que el de 2019. Si miramos el riesgo país, Uruguay hoy tiene el menor riesgo país de América Latina, por debajo de los 100 puntos, algo que no ocurría en 2019. En 2019 estuvimos a punto de perder el grado inversor. Había calificadoras que no tenían, más que con amarilla, ya nos estaban diciendo, si no sacan a este jugador lo voy a echar. Y los primeros meses del gobierno actual fue un tema de discusión complejo con las calificadoras.
Y después de eso, todas las calificadoras mejoraron la nota y hoy no estamos en el mínimo de grado inversor. La perspectiva es estable. En el 2019 la perspectiva era negativa en todas las calificadoras y hay más oxígeno. Por eso es que Odone dice, y yo creo que tiene razón, que no es necesario incrementar impuestos. Bueno, veremos si finalmente no se aumentan. Hernán Bonilla, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Les repito, Hernán Bonilla es economista, es presidente y fundador del CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo. Vas Muchas a tener gracias. cadete de risa ahora. Pausa y ya venimos.